Para nuestro tema de hoy vamos a hablar sobre otra imagen y la orden de adorarla. Y vamos a dar un salto desde Daniel hasta Apocalipsis, y de Apocalipsis de hecho hasta nuestros días, un poquito más cercano de lo que imaginamos. Pero vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que el Señor nos ayude a extraer las lecciones que necesitamos a fin de, como decía el día domingo, vivir en paz en este momento crítico de la historia. Vamos a orar. Querido Padre, tu palabra nos muestra que hay cosas que van a suceder que no serán las mejores. Incluso nos advierte que habrá gran angustia en este mundo, pero también nos das la seguridad de que tú lo estás controlando todo de tal manera que pueda llevar todo esto hasta el cumplimiento del gran propósito de que estemos contigo por la eternidad. Ayúdanos a mantener siempre esa confianza, lo pedimos en Jesús. Amén. Luego de que nosotros tenemos en mente Daniel 3, pastor, que ya se estudió el día de ayer, cuando vamos al libro de Apocalipsis, y cualquier lector que haya pasado por ese libro, que esperamos que lo esté leyendo, y llega al capítulo 13 de Apocalipsis, se da cuenta que hay un lenguaje muy parecido a Daniel 3, especialmente cuando se menciona el tema de una imagen, de adoración, de convocar a todos para adorarla. Es muy difícil no traer a la mente Daniel 3 sobre lo que está pasando en Apocalipsis 13. Sin embargo, Daniel 3 fue una historia, sucedió allá en el tiempo de Nabucodonosor, y Apocalipsis 13 es una predicción, todavía no ha sucedido. Pero, ¿cómo están conectadas estas historias y qué nos debería decir a nosotros? Bueno, la historia se repetirá y precisamente por eso es que eventos que sucedieron en el pasado, Dios selecciona de tantos eventos que hay. Sería imposible hacer un registro de cada cosa que ha sucedido en la humanidad, no cabría en los libros, como Claro. dice Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, cuando habla de los hechos que hizo Jesús, dice, si escribiéramos cada cosa que Jesús hizo, no cabría en los libros. Es una figura literaria para expresar lo vasto que sería esa tarea, pero de esos eventos del pasado, Dios ha permitido que en su palabra queden registrados aquellos que nos sirven como un espejo, como yo mencionaba hace varias semanas atrás, como lo que decía A.T. Jones, uno de los primeros adventistas de la iglesia adventista del séptimo día, digo, de los que estuvieron ahí en el primer siglo de que nuestra iglesia fue establecida, y él decía, estos eventos no solo sucedieron, son un espejo para nosotros hoy, pero también son faros, decía él, de lo que va a suceder el día de mañana. Entonces, ¿qué vemos ahí en Daniel el capítulo 3? Vemos que alguien hace una imagen y alguien está forzando a esa imagen para que esa imagen pueda ser adorada. Eso es lo que nosotros estamos viendo en resumen. Se hace una imagen y ahora se pide que se adore esa imagen, y hay amenazas si no se adora esa imagen. Y entonces la Biblia nos dice que en un futuro que nosotros creemos que va a ser muy cercano, en un futuro muy cercano, claro, no estoy diciendo con esto cuán cercano, no doy Claro. ni segundos, ni minutos, ni horas, ni días, ni semanas, ni meses, pero solo sabemos que va a ser muy cercano. Sí. También el mundo entero será probado, así como Nabucodonosor erigió una imagen y forzó a las personas para que la adoraran. El mundo entero también se verá en una encrucijada donde tendrá que decidir dónde están puestas sus lealtades. Y justamente ahí me gustaría llegar. Entendemos que no estamos hablando de una estatua literal, como en el caso de Babilonia, en el caso de Nabucodonosor. ¿Cuál es la naturaleza de esta imagen, pastor? ¿Podría ayudarnos a ver esto para que veamos que en realidad estamos conduciéndonos directamente hacia ese momento? ¿Cómo podemos entender la naturaleza de esa imagen? Bueno, ya lo hemos mencionado cuando estudiamos Apocalipsis 13, cuando habla que una de las bestias, porque ahí se menciona dos bestias, la bestia que sube del mar y la que sube de la tierra. Entonces dice que la bestia que sube de la tierra es posterior a la que sube del mar, hace una imagen de la primera bestia y le pide a las personas que adoren esa imagen de la primera bestia.
que refleja a la primera bestia. Digo, ¿cuál es entonces la actividad de la primera bestia? Ahí nosotros vamos a entender cuál es la imagen que ahora se pide ser adorada. Bueno, la actividad de la primera bestia consistió, nuevamente, yo creo que esta semana ha quedado bien claro en mezclar, en mezclar. ¿Recuerdan ustedes esa mezcla que hay en las en los pies, extremidades inferiores, en los pies de la estatua que soñó Nabucodonosor, el barro con el hierro? Habíamos hablado de esa mezcla que se quiso hacer allá en Génesis 6, de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Bueno, y si vamos más atrás, el árbol de la ciencia del bien y del mal, siempre mezclar. Y entonces, la bestia que sube del mar mezcló la parte política con la parte religiosa y forzó a las personas para aceptar lo que ellos decían religiosamente, que según ellos tenía que ser obedecido, y aquellos que querían mantenerse leales a su conciencia, a sus convicciones personales, especialmente basadas en la palabra de Dios, fueron perseguidos y fueron muertos. Entonces, eso va a suceder, hermano Gerson, donde el poder político y religioso se van a dar la mano, y entonces ese poder religioso que busca la ayuda del poder político va a buscar ayuda de ese poder político, poder civil, poder militar, para imponer algunas prácticas religiosas, pero que no están fundamentadas en la palabra de Dios, aunque fueran algunas cosas correctas, digamos, como decir a las personas que hay que orar. Hay que orar, es bueno, sí, pero el gobierno no tiene por qué obligar a una persona a orar. Pero no solamente va a suceder eso, creo que va a haber una mezcla donde las personas van a ver y van a decir, lo bueno es que nos están invitando a buscar a Dios, a seguir el bien, pero en medio de todo eso va algo que va a ser una señal que ellos tengan que han logrado dominar el mundo política y religiosamente, y tristemente va a ser algo en contra de los mandamientos de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Porque en los mandamientos nosotros encontramos un mandamiento donde se especifica por qué Dios es Dios y porque tiene que ver con que Él es el Creador, y el Creador es el único digno de ser adorado. Entonces, cuando eso suceda, ahí se habrá formado una imagen, un concepto de lo que sucedió en las edades pasadas, y es lo que va a suceder también muy pronto. Y me gustaría, para terminar nuestra reflexión de hoy, quizás explorar el concepto de adoración, pastor, porque a veces nosotros pensamos que adorar es lo que hacemos cuando vamos al templo, y claro, ahí vamos a adorar. Pero, y me gustaba la lección por eso, cuando pensamos un poco más ampliamente el texto, adorar es aquello a lo que le dedicamos nuestra lealtad. ¿Cómo podemos comenzar a pensar sobre quién tiene nuestra lealtad y por lo tanto es objeto de nuestra adoración? Muy bien, el tema de la adoración es un tema fascinante, porque nosotros, para comenzar, somos adoradores. Sí. Somos adoradores por naturaleza, y adoración significa qué es lo que llena mis anhelos, mis necesidades, qué es aquello. Aquello puede ser animado o inanimado, qué es aquello que me satisface, en lo cual yo confío. Eso realmente es adoración. ¿A quién le doy finalmente mi lealtad más indivisa? ¿Quién tiene mi corazón? Eso es adoración, y todos somos adoradores. Por ejemplo, voy a mencionar algo. Cuando las personas están, mire, y puede ser hasta cosas buenas, Sí. puede ser hasta cosas buenas que ponemos en lugar de Dios para que vengan y satisfagan nuestras necesidades más profundas. También ya lo hemos mencionado en otras lecciones que, por ejemplo, cuando uno piensa en el pueblo de Israel, que adoraron otros dioses, Baal, Astarte y no sé qué. Y yo un día vi, así de los descubrimientos arqueológicos, que se han hecho algunas figuras de esos dioses, algunas figuras de piedra de esos dioses, y no había nada de atractivo en esa figurita. Por lo menos las caricaturas hoy les tratan de dar algo ahí que llame la atención, pero muchos de esos dioses cananeos y todo eso, unas figuras horribles prácticamente, y uno dice, bueno, por esto es que el pueblo de Israel
dejaban al Dios Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Pero es que no era tanto la figura, la imagen, sino lo que prometían esos dioses. ¿Y qué es lo que anda buscando el ser humano? Alguien lo ha resumido: salud, dinero y amor. Mire, tristemente, estos dioses prometían eso. El dios Baal prometía la fertilidad, prometía las cosechas, prometía el amor, y etc. Entonces, eso es lo que el pueblo de Israel estaba buscando. Creo que nosotros también ahora tenemos que ver quién llena mis necesidades más profundas de pertenencia, de afirmación, en quién pongo mi confianza. Lastimosamente, en estos últimos tiempos nuevamente nuestra lealtad será probada, porque la pregunta a ser respondida es esa: ¿a quién adoras tú? ¿A quién adoras tú? Y definitivamente, si no conocemos los principios de la palabra de Dios, vamos a ser arrastrados, ya sea por convicción o a la fuerza, a adorar a algo o a alguien fuera de Dios. Así que tenemos que tomar una decisión, que es lo que hablábamos ayer con el tema de los jóvenes hebreos, y queremos invitarle a usted a que tome su decisión. Nosotros mismos todos los días tenemos que tomar esa decisión, porque siempre estamos en esa lucha, pastor, siempre estamos en esa lucha. Finalmente, aunque la parte anterior era para terminar con nuestra reflexión, pero me gustaría que nos ayudara con un llamado para saber, pastor, cómo podemos identificar en nuestro propio corazón hacia dónde estamos yendo en nuestras decisiones diarias, a fin de poder corregir el camino si estamos yendo en dirección equivocada. Bueno, yo creo que hay una declaración muy bonita que hace Elena White, y ella dice que nos preguntemos de quién son nuestros afectos, de quién hablamos más, en quién pensamos más. Si nos pusieran ahí un escáner en nuestro cerebro, en nuestra vida, en nuestra práctica, para ver en qué invertimos más. Incluso decía alguien por ahí, incluso nuestros estados de cuenta muestran en qué es lo que nosotros estamos enfocando nuestra vida, en qué gastamos más: en comida, en entretenimiento. Algunos estados de cuenta ni revelan tal vez que una persona es cristiana, pues no hay nada para Dios ahí, no hay nada. Pensemos en todas estas cosas, hermano Gerson. Hagamos un check, una revisión de nuestra vida, y veamos de quién hablamos más, qué es lo que más nos entretiene, qué es lo que más miramos, qué es lo que más leemos, si es que lo hacemos. Veamos, y nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo yo le dedico a la oración, cuánto tiempo le dedico al estudio de la palabra de Dios, a ir a la iglesia, a servir, a compartir con otros el evangelio. Si estas cosas ocupan la menor parte de nuestro tiempo y de nuestra preocupación, estamos lejos. Estamos tristemente, podemos ser cristianos solo de nombre, pero estamos lejos. Yo pienso, y gracias de verdad por traer esa inquietud, porque tenemos que examinarnos. O sea, esta lección no solo es por estudiar y decir, sí, va a haber una imagen. No, pero la pregunta es, yo ahora, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? Pasamos mucho tiempo, lastimosamente ahora estamos muy distraídos, pasamos mucho tiempo en cualquier otra cosa, y no estamos dedicando tal vez nuestro tiempo, recursos, talentos. Tenemos que examinar cuán cuidadosos somos, por ejemplo, en lo que comemos, en lo que le metemos a nuestro cuerpo, que decimos, bueno, la Biblia dice, pero nosotros, sí, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Será realmente que lo estamos tratando como templo del Espíritu Santo? Todo lo que nos hace daño, todo, porque algunas personas piensan, no fumo y no tomo y estuvo, no, pues no solo es eso. Y si algo tiene demasiada azúcar, si algo tiene demasiado colorante, si algo es tan refinado, bueno, podemos pensar, hermanos Gerson, en tantas cosas. Cuando uno ve esto se da cuenta, no, realmente yo tengo que hacer cambios en mi vida, porque puede ser que mi vida no esté reflejando una verdadera entrega, adoración completa a Dios, y se va a requerir de las personas que en el último tiempo van a desafiar, así como los jóvenes hebreos, el día de ayer estudiamos, desafiaron al rey y no adoraron. Para desafiar
Sí. a los sistemas que van a venir en este último tiempo, en estos últimos tiempos, y desafiar las leyes que van a venir en contra de Dios y pararse firme, eso va a requerir todo nervio, toda fibra de nuestra mente y de nuestro cuerpo para estar dispuestos aún, como dice Apocalipsis capítulo 12, que ni siquiera amaron sus vidas, sino que las entregaron hasta la muerte. Yo puedo pensar, no, yo estoy preparado. Eso pensaba Pedro, ¿verdad? El apóstol Sí. Pedro, cuando le dijo a Jesús que él estaba preparado y a la hora de la prueba se dio cuenta que no estaba preparado. Yo creo que tenemos que reconocer, hermano Gerson, pero tenemos que comenzar a hacer cambios hoy. Realmente, ¿a quién adoramos? ¿Quién tiene nuestra mente? ¿Quién tiene nuestro corazón? Y de ahí se va a ver en qué invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras energías, nuestro cuerpo, nuestros recursos, todo eso. Pienso que es bueno hacer una reflexión hoy. Yo la voy a hacer para mi propia vida y tratar de cambiar pues en aquello que tenemos que cambiar. Y igual tengo que hacer esa propia reflexión y le invitamos que lo haga. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que el Espíritu Santo abra nuestros ojos. El mensaje de la Odisea aquí me resuena a mí. Abra nuestros ojos, nos ayude a ver nuestra condición para que podamos rendirle nuestro ser a nuestro Señor. Amén, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado las enseñanzas para que nosotros podamos aplicarlas hoy y podamos saber cómo actuar cuando lleguen momentos de necesidad. Señor, en este momento queremos ser adoradores solamente tuyos, porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos buscado saciar la sed y el hambre del alma en las cosas de este mundo, que al final son pasajeras y no satisfacen plenamente. Queremos, Señor, dedicarnos a ti. Ayúdanos a tomar decisiones ahora, aunque parezcan pequeñas, aunque parezcan no significativas, no tan importantes, pero ayúdanos, Señor, para poco a poco poder ir declarando en nuestra vida, para nosotros mismos, para los demás, de que tú eres el primero y el más importante en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.